Hay viajes que cambian a una persona, y hay otros que cambian el mundo entero. Bueno, la historia de hoy es sobre un viaje que logró las dos cosas. Uno que transformó a un hombre en todo lo contrario a lo que era, y de paso, terminó redibujando el mapa espiritual de Occidente. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que lo mueve todo. Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que el enemigo número uno de los cristianos se convirtiera, de repente, en su defensor más grande? Es una locura, ¿cierto? Para entender esta transformación tan radical, pues tenemos que irnos al principio de todo. Ok, empecemos por el principio. Antes de ser el apóstol Pablo que conocemos, era Saulo de Tarso. Y Saulo era un fariseo súper devoto, pero también era uno de los perseguidores más temidos de los primeros cristianos. Para él, esta nueva fe era una herejía, algo que tenía que ser eliminado, aplastado. Pero justo cuando iba en camino a su próxima cacería, algo pasó, algo que lo cambió absolutamente todo. Y fue así, camino a Damasco. Tuvo una revelación que lo tiró al suelo, literal y figurativamente. Y en ese instante, ¡pum!, su mundo se dio vuelta por completo. De la noche a la mañana, el que cazaba se convirtió en la presa. Sus antiguos amigos, sus aliados, ahora querían verlo muerto. Y el peligro era real, ¿eh? Tan real que para poder salir de Damasco, sus nuevos seguidores tuvieron que bajarlo por la muralla de la ciudad. ¿Cómo? En una canasta. De noche, a escondidas. Imaginen la escena. Ese momento de verdad define su nueva vida. Una vida como fugitivo, arriesgándolo todo por esa misma fe que antes había jurado destruir. Increíble. Bueno, después de ese escape tan dramático, empieza una etapa completamente nueva. Ya no se trata de huir, no, ahora se trata de avanzar. Junto a su compañero Bernabé, Pablo se lanza a su primer gran viaje misionero, una expedición que lo llevaría a lugares totalmente nuevos para compartir su mensaje. El punto de partida, Antioquía de Siria. Desde ahí se embarcan hacia Chipre y luego se adentran en el corazón de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Pero ojo, esto no eran vacaciones, para nada. Era una movida súper estratégica, una incursión a los puntos clave del Imperio Romano. Ahora bien, Pablo no iba por ahí improvisando. No. Tenía un plan, un método muy claro. Cada vez que llegaba a una ciudad, su primera parada era siempre la sinagoga local. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Estaba hablándole a gente que ya conocía las Escrituras, que esperaba un Mesías. Era, digamos, el lugar perfecto para empezar la conversación. Pero claro, esta estrategia casi siempre terminaba igual. Era un patrón, un ciclo peligroso que se repetía. Pablo predicaba y la comunidad se dividía. Unos le creían, pero otros se enfurecían muchísimo. Y esa furia se convertía en amenazas, en persecución, y al final Pablo y sus compañeros tenían que salir huyendo a la siguiente ciudad. Y ahí, vuelta a empezar. Y en medio de todo este drama, a veces pasaban cosas de no creer. Por ejemplo, en la ciudad de Listra, Pablo sana a un hombre que era cojo de nacimiento. Y la gente del pueblo, al ver esto, se vuelve loca y piensa que son dioses que bajaron del cielo, así como lo oyen. Creyeron que Bernabé era Zeus y que Pablo, como era el que más hablaba, tenía que ser Hermes. ¿Qué tal el choque cultural? Casi les ofrecen sacrificios. Tuvieron que parar todo el asunto a gritos. Pero fíjense, el peligro más grande para Pablo no siempre venía de sus enemigos de afuera. A veces el verdadero problema estaba adentro. Había una controversia interna, un debate teológico súper intenso que amenazaba con romper el movimiento en dos. El centro del problema era un grupo al que se le conoce como los judaizantes. A ver, ¿quiénes eran? Eran cristianos que venían del judaísmo y estaban convencidos de una cosa. Si alguien que no era judío, o sea, un gentil, quería salvarse, primero tenía que hacerse judío. Esto significaba seguir toda la ley de Moisés, y sí, eso incluía la circuncisión. Básicamente decían que para entrar al cristianismo, primero había que pasar por la puerta del judaísmo. Y su postura era súper clara, tajante. La resumían así, tal cual. Si no se circuncidan, no pueden salvarse. O sea, no era un detalle menor, era el requisito para entrar. Esto, por supuesto, creaba una barrera gigante para los no judíos y chocaba de frente con el mensaje de Pablo. Al final, la pregunta era esta: ¿el cristianismo iba a ser una pequeña secta dentro del judaísmo o una fe abierta para todo el mundo? La cosa se puso tan tensa que no había de otra.
la única solución era llevar el problema ante la máxima autoridad, los apóstoles en Jerusalén. Así que se organizó una especie de cumbre, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, para tomar una decisión final. Una decisión que literalmente iba a definir el futuro de todo el movimiento. Y la decisión de ese concilio, cambió la historia para siempre. Fue como un punto medio, un acuerdo, pero la verdad es que fue una victoria total para la visión de Pablo. El punto más importante de todos, la circuncisión no era necesaria para los gentiles. La puerta se abría para todos. Eso sí, para mantener la armonía, se les pidió a los nuevos conversos que tuvieran en cuenta algunas costumbres judías, como por ejemplo no comer alimentos sacrificados a ídolos. Ok, con esa decisión del concilio en la mano, la misión de Pablo agarró un nuevo impulso. Tenía luz verde. Ahora sí, el camino estaba oficialmente abierto para llevar el mensaje directamente al mundo no judío, sin barreras. Y claro, esto cambió su estrategia por completo. A ver, seguía empezando en las sinagogas, pero ahora, cuando lo rechazaban, Pablo se sentía con total libertad de ir a donde estaba la gente. A los mercados, a las plazas públicas, a las escuelas. Se iba directo a hablar con los gentiles en su propio ambiente, en su cancha. Y es que Pablo no era solo un predicador, era un estratega de primera. Tenía un as bajo la manga, su ciudadanía romana, y sabía exactamente cuándo jugarlo. Una vez, después de que lo azotaran y lo metieran a la cárcel, ilegalmente, por cierto, los magistrados quisieron liberarlo por lo bajo. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, de ninguna manera, nos azotaron en público sin juicio, siendo ciudadanos romanos, ahora que vengan ellos mismos a sacarnos. ¡Qué jugada! Una movida brillante para ganarse el respeto y proteger a la nueva comunidad. Pero claro, Pablo era una sola persona. No podía estar en todos lados al mismo tiempo, en todas las comunidades que había fundado. Y es justo aquí donde nace la parte quizás más permanente de su legado, sus cartas, sus escritos. Entonces, ¿cómo hacía para seguir conectado? Pues a través de cartas. Se la pasaba escribiendo para guiar, para corregir, para darles ánimo a todas esas iglesias que había fundado. Y ojo, no eran simples ¿cómo están? No, eran documentos súper importantes. Teología pura, consejos prácticos, defensas apasionadas de su mensaje. Todo escrito para que se leyera en voz alta cuando la comunidad se reunía. De hecho, muchas de sus cartas más famosas, como la que le escribió a los Gálatas o a los romanos, se meten de lleno en el pleito con los judaizantes. En ellas explica con punto y coma por qué la salvación viene por la fe y no por seguir la ley al pie de la letra. Al final, estos escritos se convirtieron en la base de la teología cristiana y, hoy son una parte enorme del Nuevo Testamento. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿no? Después de todo este recorrido, desde el perseguidor que tiene que escapar en una canasta hasta la estratega que define la teología de toda una fe. La pregunta final es inevitable y resuena hasta hoy. Sin la audacia, la terquedad y la visión de este hombre, ¿sería el cristianismo lo que es hoy? Y pensándolo bien, quizá la pregunta va más allá. ¿Sería el mundo que conocemos lo que es hoy?